Presente simple, auxiliar de do and does. El presente simple es un tiempo verbal del presente que se utiliza para hablar acerca de hechos o verdades generales que constituyen hábitos, horarios o programas, costumbres y rutinas de la vida cotidiana y que tienen lugar con cierta frecuencia. Por ejemplo, she works in an office. Ella trabaja en una oficina. They work in an office. Observando las dos fotografías, podemos ver que ella cumple un horario, es decir, tiene un hábito, un programa de trabajo, una rutina, debe ir a su trabajo diariamente, al igual que en este segundo ejemplo. Ellos constituyen hábitos en su vida cotidiana, ya que deben cumplir con esta rutina con cierta frecuencia. Eso es presente simple. En el presente simple nos vamos a conseguir con dos auxiliares. El primero de ellos es el auxiliar do. Cuando yo construya mis oraciones en el presente simple, debo tomar en consideración cuál de los dos auxiliares voy a utilizar, el do o el does. Analicemos el do. Pronto van a saber que si quiero trabajar con mi auxiliar do, solo aplica a los pronombres personales I, you, they y el we. Es decir, estos pronombres personales siempre van a estar alrededor de mi auxiliar do. Veamos ahora el caso del does. En el caso del does son tres los pronombres personales que van a estar siempre alrededor de este auxiliar. She, it y el tercero de ellos es he. Resumiendo, cuando trabaje con el do, tomo en consideración estos pronombres personales. Cuando trabaje con el auxiliar does, debo considerar estos pronombres personales. Pero para construir esas oraciones, debo también observar cuáles son mis adverbios de frecuencia, es decir, con qué frecuencia se van a realizar dichas acciones. Entonces, vamos a enumerar y a nombrar los más importantes. Always, siempre. Frequently, frecuentemente. Ever, alguna vez. Rarely, rara vez. Usually, usualmente. Seldom, casi nunca. Often, a menudo. Sometimes, a veces. Y finalmente tengo never, que es nunca. En las oraciones que vamos a construir necesitamos agregarle un adverbio de frecuencia para que nos indique la frecuencia de esa acción. Lo otro que debemos tener claro son las reglas. En este caso, la regla de la S. La regla de la S dice así en su enunciado: si el verbo termina en SS, SH, CH, X o termina en O, al formar la tercera persona del singular se le añade ES. Veamos en detalle. Si mi verbo termina en SS, le voy a agregar ES. Si termina en CH, le agrego ES. Si termina en O, le agrego igualmente ES. Y finalmente, si termina en X, le agrego ES. Veamos los ejemplos. I kiss. Observe que termina en SS. He kisses. Le agregué ES en vista de que su terminación es SS. I fix. Mary fixes. Yo reparo. María repara. Termina en X. Le agrego ES. I go. Peter goes. Yo voy, Pedro va. Observe que el verbo termina en O. Esa es la razón por la que le agregué ES. I wash, she washes. Yo observo, ella observa. Resumiendo, terminaciones SS, X, O y CH se les agrega S como aparece en el diagrama.
Ahora, ¿pero qué sucede si el verbo termina en Y? Si el verbo termina en Y y tiene una consonante, vamos a formar la tercera persona del singular sustituyendo la Y por I latina y agregándole S. Veámoslo en detalle. Ok. Lo presenté de esta manera con esta formulita. Si el verbo termina en Y y tiene una consonante adicional, voy a agarrar la Y y la voy a sustituir por I latina y le voy a agregar ES. Veamos los ejemplos para ver si se cumple nuestra regla. I carry, yo llevo. He carries, él lleva. Fíjese, termina en Y, ¿correcto? Y tiene su consonante. Cuando formo la tercera persona, les recuerdo que las terceras personas son he, she, it. He, sustituí la Y por la I latina y le agregué ES. Segundo ejemplo, I envy, she envies. Yo envidio, ella envidia. Fíjese, terminaciones Y. También tiene una consonante que es la B. Formo mi tercera persona que es she, sustituí la Y por I latina y le agrego ES. Finalmente, I study, she studies. Yo estudio, ella estudia. Verbo study termina en Y, sustituyo Y por I latina y le agrego ES. Esta es la regla que siempre se va a cumplir, ¿sí? Para las terceras personas del presente simple. Veamos ahora algunos ejemplos prácticos. They work in an office every day. They work in an office every day. Ellos trabajan en la oficina todo el día. Si yo quiero transformar, convertir esta oración en su forma interrogativa, primero debo identificar mi sujeto. Y mi sujeto es they. Ya sé que they está conectado con el do. Coloco mi auxiliar, el que corresponde a este pronombre personal, al principio de la oración. Mire qué sencillo. Y coloco el resto de la oración idéntica, sin olvidarme el signo de interrogación. Tengo entonces ahora 4 respuestas posibles. Una afirmativa corta, una negativa corta, una afirmativa larga y una negativa larga. Pero analicemos. Yes, they do. Fíjense que utilicé el mismo pronombre personal para responder. No, they do not. Observen este detalle. Fíjense que cuando voy a negar, niego 2 veces. N-O, coma, y luego N-O-T. Esa es la regla en inglés. Utilicé mi auxiliar do. Pero hay un detalle específico con respecto a la oración afirmativa larga. Si observamos la oración, tenemos el auxiliar do en la pregunta. En la respuesta corta y negativa corta y positiva corta tenemos el auxiliar. Inclusive en la respuesta negativa larga tengo mi auxiliar. Donde no debo colocar el auxiliar es en la respuesta afirmativa larga. ¿Ok? Entonces, yes, they work in an office yesterday. Sí, ellos trabajan en una oficina todos los días. Niego. No, they do not work in an office every day. No, ellos no trabajan en una oficina todos los días. Vamos con un segundo ejemplo. En este caso, con el does. Como voy a trabajar con el does, debe ser en tercera persona. Observen. Mary works in an office every day. Como estoy trabajando con tercera persona, aplica la regla que vimos anteriormente de la S y le agregué S al verbo. Si quiero convertir esta oración en su forma interrogativa, utilizo el auxiliar que corresponde, que en este caso es el does. Does she work in an office every day? Pero observe este detalle. Desapareció la S del verbo. ¿Cuál es la razón? Que la S ya la contiene el auxiliar. Esa es la razón. No debo colocar la S porque ya está aquí en su auxiliar.
Does she work in an office every day? Ella trabaja en una oficina todos los días. Y respondo afirmativa corta, negativa corta. Fíjese que hasta aquí he utilizado los auxiliares. Pero cuando me vengo a la respuesta afirmativa larga, regresa la S. ¿Cuál es la razón? Que ya no estoy usando el auxiliar. Yes, she works in an office every day. Sí, ella trabaja en una oficina todos los días. No, she does not work in an office every day. Cuidado con la S. Fíjense que en esta respuesta negativa larga desapareció la S. Vuelvo a repetir, desaparece la S porque está el auxiliar presente. Miren, comparemos esta negativa con esta positiva. Está la S porque no está el auxiliar. Quité la S porque sí está el auxiliar.